Bueno, en este video les voy a explicar una regla muy básica, pero también muy importante del español. Es la regla de la acentuación. ¿Y qué es la acentuación? Bueno, primero vamos a tratar dos términos que están en el pizarrón. Son el acento y la tilde. Estos dos elementos forman parte de la acentuación, pero no son lo mismo. Así que vamos a distinguirlos. En primer lugar, en español todas las palabras se separan en sílabas. Todas las palabras se separan en dos o más sílabas. También hay palabras que tienen una sola sílaba y esas palabras se llaman monosílabos, o sea que tienen una sola sílaba. Pero esas las dejamos para más adelante. Bueno, por ejemplo, aquí tengo la palabra hospital. La palabra hospital se separa en tres sílabas. Hospital. Ahora bien, en la palabra hospital y en todas las palabras del español con dos o más sílabas, hay una sílaba que es más fuerte o más notoria que las otras sílabas de esa palabra. Por ejemplo, en hospital tenemos hospital. La última sílaba de hospital es la más fuerte o la más notoria de la palabra. Esa sílaba también se llama la sílaba acentuada o también la sílaba tónica. Bueno, y eso es el acento. Es la parte más fuerte o más notoria de la palabra. Por ejemplo, en inglés a esto se le llama the stressed syllable. Bueno, en español es lo mismo. Ahora bien, en la lengua oral, el acento de las palabras se percibe escuchando, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, el hospital está en esta calle. Ahí podemos percibir el acento de las palabras que yo digo. El hospital está en esta calle. Ahora bien, en la lengua escrita, nosotros no podemos escuchar las palabras porque están escritas. Pero muchas veces sí podemos ver el acento de las palabras que están escritas. O sea que el acento de la palabra o
la sílaba más fuerte o más notoria de la palabra es visible. ¿Y cómo es visible? Bueno, porque lleva una marca. Como por ejemplo en Panamá, aquí la última A de Panamá lleva una marca. Bueno, esta marca indica el acento de la palabra Panamá. Y esta marca se llama tilde. Entonces, el acento es la sílaba más notoria de una palabra. Y la tilde es la marca que indica ese acento en la lengua escrita. Ahora bien, todas las palabras en español llevan acento, pero no todas llevan la tilde, no todas llevan la marca del acento. ¿Y por qué no? ¿Por qué Panamá lleva tilde en la A y hospital no lleva tilde? ¿Por qué es eso? Bueno, aquí es donde comienza la regla ortográfica de la acentuación. Muchos alumnos extranjeros no aprenden esta regla. Muchos la aprenden por experiencia, por práctica. Y de hecho, los libros de texto de español para extranjeros no incluyen la regla de la acentuación la dejan en un lugar secundario. Sin embargo, los hispanohablantes, o sea, los nativos, aprendemos esta regla desde la escuela primaria, desde que somos chicos. Bueno, antes de explicar esta regla concretamente, voy a explicarles lo que está aquí. Estos son los nombres que tienen las sílabas según el orden desde el final de la palabra, ¿no? Desde el final de la palabra, las sílabas tienen un orden que sirve especialmente para comprender la regla de la acentuación. Por ejemplo, en la palabra hospital, tal es la última sílaba. Pi es la penúltima sílaba, es decir, la sílaba que está antes de la última. Y os es la antepenúltima sílaba, es decir, la sílaba que está antes de la penúltima. Bueno, esto sirve para explicar la regla de la acentuación ahora.
Bueno, voy a borrar esto. Bueno, en la regla de la acentuación tenemos 3 o 4 tipos de palabras diferentes. El primer tipo de palabra son las palabras agudas. Las palabras agudas. Bueno, en las palabras agudas, el acento está en la última sílaba de la palabra. En la última sílaba de la palabra. Por ejemplo, bueno, hospital o Panamá. Estas palabras, las palabras agudas, llevan tilde cuando la palabra termina en N, S o vocal. Voy a escribirlo aquí. Las palabras agudas llevan tilde cuando termina en N, S o vocal. Por ejemplo, canción, canción. La sílaba acentuada es la última y la palabra termina en N. Entonces lleva la marca, la tilde. Otro ejemplo. Además. Además. Bueno, la palabra además se acentúa en la última sílaba y termina en S. Entonces lleva tilde. Y bueno, también podemos incluir a Panamá. Se acentúa en la última sílaba y termina en vocal. Entonces lleva tilde. La palabra hospital también se acentúa en la última sílaba, pero no lleva tilde porque termina en L. Entonces no lleva tilde. Bueno, pasamos al segundo tipo de palabra. Pongo esto así. El segundo tipo de palabra son las palabras graves. Las palabras graves. También se llaman palabras llanas. Es lo mismo. Es el mismo término. Algunos lo llaman graves, otros lo llaman llanas.
Bueno, las palabras graves o llanas se acentúan en la penúltima sílaba. Por ejemplo, a ver. Vamos a poner. Bueno, la palabra grave es una palabra grave porque se acentúa en la penúltima sílaba. Grave, grave. Bueno, ahora bien, ¿cuándo llevan tilde las palabras graves? Bueno, las palabras graves o llanas llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra grave es una palabra de este tipo, pero no lleva tilde porque termina en vocal. Ahora voy a dar algunos ejemplos de palabras graves que sí llevan tilde. Por ejemplo, árbol. La palabra árbol se acentúa en la penúltima sílaba, árbol, y lleva tilde aquí porque no termina en N, S o vocal, termina en L. Por ejemplo, mármol. La palabra mármol también es grave porque se acentúa en la penúltima sílaba, mármol, y también lleva tilde porque no termina en N, S o vocal. Bueno, estos son los dos tipos, bueno, estos son los más complejos, las reglas más complejas. Ahora vienen las más fáciles. A ver. El siguiente tipo de palabra son las palabras esdrújulas. Esdrújulas. El nombre parece muy complicado, pero la regla es muy simple. Las palabras esdrújulas son las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, álamo. Tenemos álamo, álamo. Se acentúa en esta sílaba, álamo.
Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Es decir, si una palabra tiene su acento en la antepenúltima sílaba, entonces siempre lleva tilde. Voy a escribirlo acá. Siempre lleva tilde. Otro ejemplo. Pétalo. La palabra pétalo tiene 3 sílabas. Pétalo, y se acentúa en la antepenúltima sílaba. Pétalo. Y siempre lleva tilde. Bueno, la palabra esdrújula también es una palabra esdrújula porque se acentúa en la antepenúltima sílaba, ¿no? Esdrújula, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima. Y bueno, se acentúa en la antepenúltima. Entonces lleva la tilde en la U. Esdrújula. Bueno, hay un cuarto tipo de palabra. Tengo que borrar esto. El cuarto tipo de palabra son las palabras sobre esdrújulas. Sobre esdrújulas. Una palabra muy larga. Sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son las que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima. Es decir, no se acentúan en la antepenúltima, sino en la sílaba anterior a la antepenúltima. Este tipo de palabras, las sobreesdrújulas, son más raras, más escasas, y se encuentran solo en ciertas categorías de palabras, es decir, en situaciones muy limitadas. Por ejemplo, es el caso de algunos adverbios terminados en mente. Por ejemplo, básicamente. Básicamente. Básicamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Entonces tenemos última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tenemos otra sílaba más y otra sílaba más. Y se acentúa en esta sílaba, básicamente.
Bueno, esta es una palabra sobreesdrújula. Al igual que las palabras esdrújulas, las palabras sobreesdrújulas siempre llevan tilde. Bueno, hay algunas excepciones a esta regla de acentuación. Yo no voy a explicarlas todas. Voy a explicar una o tal vez dos. Voy a empezar con la tilde diacrítica. A ver, voy a escribirlo. La tilde diacrítica. Bueno, ¿qué es la tilde diacrítica? Bueno, voy a separar esto. Bueno, esto es una excepción a toda esta regla que acabo de explicar. La tilde diacrítica se usa para distinguir palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo decir él o él con tilde. Él sin tilde es un artículo determinado, pero él con tilde es un pronombre personal. Otro ejemplo, tú y tú. Tú sin tilde es un posesivo, mientras que tú con tilde es un pronombre personal. Vamos a ver. Sí y sí. Bueno, sí sin tilde se usa en las oraciones condicionales. Es como el if del inglés. Mientras que sí con tilde es un adverbio de afirmación. Sí, como yes. Más ejemplos. Te y te. Te sin tilde puede ser un pronombre de objeto directo o indirecto. Y te con tilde es un sustantivo y es la bebida, el té. Bueno, entonces en todos estos casos la tilde diacrítica sirve para distinguir el significado de las palabras y es una excepción a esta regla. También se puede encontrar en otras situaciones, por ejemplo, que y qué
Que sin tilde sería una conjunción. Por ejemplo, mientras que sin tilde es un pronombre interrogativo. Lo mismo sucede con cuando sin tilde y cuando con tilde, como sin tilde y como con tilde. En los casos de abajo, estas palabras con tilde son pronombres interrogativos siempre. Como what, when and how en preguntas, por ejemplo. Bueno, la tilde diacrítica no cambia la pronunciación de las palabras. No cambia el acento de las palabras. Es solo para distinguirlas en la lengua escrita. Bueno, ahora que conocen la regla de acentuación y sus excepciones, ya saben cuándo escribir la tilde y cuándo no escribir la tilde. Y también ya saben por qué las palabras llevan tilde y por qué otras palabras no llevan tilde.